Buenas tardes y muy buen comienzo de semana. Para nuestra oración de hoy vamos a retomar la lectura del Evangelio según San Lucas. La retomamos allí donde la dejamos el día sábado. Estamos en el capítulo 8. Jesús dijo a sus discípulos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Habíamos escuchado la parábola del sembrador, inmediatamente antes de este pasaje, y allí se destacaba la eficacia, la fecundidad de la semilla, a pesar de que encontraba a veces terrenos no bien dispuestos para recibirla. Probablemente Jesús está hablando un poco de lo mismo. Se trata ahora también de un reino que empieza a hacerse presente de una manera muy humilde, muy escondida. Los discípulos ya tienen experiencia de el rechazo que padece Jesús y su mensaje, al hablar de las cosas de Dios y de las cosas del reino. Jesús les adelanta que eso va a cambiar, así como la semilla da fruto abundante, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Finalmente la luz va a triunfar, por decirlo de algún modo, el reino se va a hacer definitivamente presente. Mientras tanto toca a los discípulos, ahora a Jesús y después a los discípulos, nos toca reconocernos de algún modo responsables de esa luz, portadores de esa luz para llevar las cosas de Dios a un mundo que muchas veces está en tinieblas. Y precisamente por eso, porque hay mucha oscuridad, es que lo peor que nos puede pasar es esconder nuestra fe, ocultar nuestra luz. No se enciende una lámpara para que sea escondida. Una parte esencial de nuestra experiencia de Dios, de nuestra vida de fe, es ser portadores, anunciadores del reino de Dios, de la presencia del reino de Dios, percibiendo también nosotros el rechazo, percibiendo también nosotros la oscuridad, pero ella, lejos de hacernos perder la confianza o el entusiasmo, precisamente la oscuridad es el lugar donde más tiene que hacerse presente la luz, esa luz que recibimos de Jesús, para que sea compartida como pasa con las cosas de Dios. Digo esto porque Jesús está hablando de tener, no está hablando como ayer de las riquezas materiales, de las posesiones que tanto le asustan a Jesús, que le parecen tan peligrosas en la vida de las personas. Está hablando de un tener diferente, tener el corazón abierto a las cosas de Dios, tener algo del reino ya en el corazón, ese tener que es para dar. Los bienes de Dios se multiplican no cuando se conservan o se guardan celosamente, sino se multiplican cuando se comparten. Y allí entonces también hay de algún modo alguna promesa en lo personal, más allá del éxito final en la historia del reino de Dios, de la luz que Jesús vino a traer, en el corazón de cada uno de nosotros también al que tiene se le dará. Tenemos apertura, buscamos con nuestra oración profundizar en las cosas de Dios, conocer no solo cosas intelectualmente, sino conocer más experiencialmente cómo Dios interviene en nuestra vida, experimentar su amor. A los que tenemos se nos da, se nos sigue dando para que tengamos más y teniendo más podamos dar más. Al que no tiene se le quitará, dice Jesús, lo que cree tener. Al que no se abre, al que no quiere reconocer las cosas de Dios en su vida, se le quitará en el sentido de que va a perder incluso hasta la alegría de la propia vida. El Evangelio es un mensaje donde Dios nos dice quién es Él, pero también nos dice quiénes somos nosotros, nos dice qué es lo mejor para nuestra vida. Aquel que no quiere recibir el anuncio puede tener momentos de alegría, puede tener cosas que le hacen mucho bien, pero también son cosas que terminan perdiéndose si no entran en la órbita del Evangelio y de la vida que Jesús vino a regalarnos. Creo que tenemos que pedir mucha fortaleza, estamos muchas veces tentados
a ocultar nuestra fe, a disimular nuestra adhesión a Jesús. Siempre pienso, y ya me habrán escuchado decirlo, pienso mucho en los jóvenes que, sobre todo, no solo en la facultad, también en los colegios secundarios muchas veces, pero en la universidad muchas veces hay un rechazo muy grande a las cosas de la fe y los jóvenes se sienten tentados de ocultarse, de no decir que tienen fe, de no decir que rezan, de no decir que participan de la misa con fe. Pidamos para cada uno de nosotros y pidamos para la Iglesia esta confianza del éxito final, que es lo que nos va a impulsar a seguir siendo parte del anuncio del reino con Jesús, con la fuerza de Jesús, por Jesús, enviados por Él, desde que el día de nuestro bautismo confiaron a nuestros padrinos esa velita, signo de la luz que es para iluminar el camino de la vida. Eso es, en definitiva, la fe. No es luz de conocimientos, no es luz de sabiduría vacía, es luz que muestra cuáles son los caminos que hay que elegir y cuáles los que hay que evitar, cuál es el modo de vivir haciendo el bien y evitando el mal, ni más ni menos que eso. Ojalá podamos ser testigos de esta luz de distintas maneras en nuestras tareas comunitarias y también, y muy especialmente, eso diría, en los espacios donde uno percibe que puede haber más oscuridad, los lugares que nos toca frecuentar, donde las cosas de Dios no están siendo anunciadas, donde la luz está siendo escondida, nos animemos a ponerla bien en alto. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.